En este vídeo te voy a hablar de ese momento en el que tu hijo te dice por primera vez: mamá, papá, me voy de marcha. Te voy a hablar de cómo se gestiona ese momento, de lo que dices sin querer, cuando le estás contestando a esa maravillosa frase, eh, de tu miedo como padre o madre, de su necesidad como hijo y de lo que necesitáis ambos antes de que salga. Yo soy Carlos Aranda y me dedico a formar para padres como tú para que puedan crear fortaleza en sus hijos. Mira, como más de una vez te he dicho, la misión de los padres no es protegerles de la vida a los hijos, es prepararles para ella. Y en situaciones como esta, pues esa frase deja de ser teoría y viene a ser una realidad de las que duelen, sobre todo las primeras veces. Sobre todo las primeras veces en las que tu padre, en el que tu hijo, como te he dicho antes, te dice: papá, quiero salir de noche. Ahí es cuando el estómago se te encoge y lo primero que se te pasa por la cabeza antes de que él acabe la frase es no, directamente. Pero hay algo importante que debe tener en cuenta en cómo se gestiona justo ese momento. Porque debes saber que cuando tú le estás diciendo, en este caso, digamos, que no, lo que él está entendiendo es que no confías en él. Y también le estás diciendo, de manera inconsciente, que no crees que estés preparado para lo que es la vida de noche, ¿no? Esa vida que tú conoces también, por la que has pasado, y bueno, él es lo que va a entender, desde luego. Y como es una respuesta lógica, ¿no? Es porque eso es miedo. Miedo porque lo que te he dicho antes, sabes lo que hay ahí fuera. Sabes lo que pasa con el alcohol, con las drogas, con un poco la presión social de la gente con la que salga, que muchas veces se ven obligados a, digamos, a decir o a hacer cosas que no salen de ellos, simplemente por ir en grupo. Y también sabes que justo cuando salgas por la puerta vas a perder el control. Entonces es un miedo normal, racional. Es legítimo que tengas ese miedo. Pero tendrás que pensar también si esas decisiones que estás tomando, ya sea si un sí o un no, lo estás haciendo desde el criterio o desde el miedo. Porque una persona que actúa desde el miedo lo que va a conseguir al final es que su hijo le acabe mintiendo para poder salir. Porque realmente es una necesidad de un adolescente y una necesidad que no desaparece. Y el que decide desde el criterio, normalmente lo que hace es que escucha, evalúa un poco la situación y decide con una razón, ya sea sí o un no, pero decide con una razón que puede explicar, que puede argumentar y que se supone que su hijo puede entender, que es la parte importante. Pero bueno, eso es una cara de la moneda. Después está la otra, la cara del hijo, ¿no? Que es la necesidad que tiene un chaval a según qué edades de salir de marcha, de conocerse a sí mismo, de aprender, de equivocarse, de tomar decisiones sin que estés tú encima. Es normal, es algo que por lo que todos hemos pasado y es necesario, porque necesita conocerse a sí mismo, necesita probar sus límites y por eso tienes que tener en cuenta que el hecho de salir no es un capricho, no es algo que pueda hacerse más tarde o pasado unos años cuando tú estés seguro de que sabe desenvolverse ni nada de eso. Tienes que tener en cuenta que un adolescente cuando sale también lo que hace es aprender cosas sobre sí mismo. Y tener en cuenta que cuanto mayor salga, más grande va a ser el error que va a cometer. Digamos que las herramientas que va adquiriendo con las salidas son necesarias para ir construyendo una persona no solo de carácter y de saber estar, sino también para saber desenvolverse, que es lo que a ti te interesa en ese tipo de situaciones, que las va a vivir, mejores o peores. Así que bueno, ¿qué te voy a decir yo? Tú tendrás que tomar tus decisiones y lo harás como tú veas. Pero sí lo que te voy a decir son, digamos que 3 cosas que debe tener, o que yo en tu lugar procuraría que tuviera. Lo primero es hablarle, ¿no? Que, como siempre te digo, una conversación, pero una conversación real, no un sermón ni consejos de estos de viejuno. Sobre todo un sermón en el que le digas lo que puede pasar, que hay cosas buenas, cosas malas, y que en todo caso que te puede llamar. Pero sin drama, sin tener que estar pensando, joder, es que si llamo a mi madre o a mi padre, pues se va a caer la de Dios, me va a estar diciendo de todo, soy un cansino todo el rato diciéndome lo mismo. No, tiene que tener un poco la seguridad de que si te llama vas a ir a buscarlo donde sea, donde haya que ir
y te vas a callar la boca. Porque, o sea, al final lo que te interesa a ti es que cuente contigo cuando haya dificultades. Así que eso tenlo muy en cuenta, porque es básico si no quieres perder totalmente el control de todo. Y lo segundo que te diría cuando fuera a salir es que tuviera unas condiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, si en el caso a mis hijos, por ejemplo, cuando me dijeron el tema este de querer salir, les dije que sí en un principio, pero con condiciones. Mis condiciones. Su salida, pero con mis condiciones. ¿Y cuáles eran mis condiciones? Pues los límites claros, ¿vale? Una hora de llegada al principio, sobre todo las primeras salidas, es evidente, un lugar al que iban y con quién iban. Digamos que es la manera menos dolorosa de perder el control, ¿no? Como que dice, porque yo a esto lo que le llamo no es ni perder ni ganar el control, simplemente tener una estructura en la que yo pueda confiar y en la que yo pueda quedarme un poco tranquilo en casa, un poco tranquilo entre comillas, ¿no? Porque porque el control excesivo no es bueno, como sabes, pero al menos tener la tranquilidad de que sabes dónde está y con quién está, desde luego te garantiza un poco más de estar algo más relajado en casa, porque al menos puedes coger el coche e ir a donde sabes que te ha dicho que va a estar, y así debe ser. Y ahí entramos en la tercera de las cuestiones, que es la confianza. Hay que darle ese beneficio de la confianza y yo tengo que demostrar que es merecedor de esa confianza, ¿de acuerdo? Déjale demostrarlo. Deja que cumpla la hora de llegada, deja que esté donde tiene que estar, donde ha dicho que va a estar, y déjale que construya esa confianza entre vosotros, ¿no? Por su parte, haciendo lo que dice. Y bueno, poco más te voy a decir. En este caso, cada uno vivimos nuestra manera vivimos cómo lo sufrimos, cómo lo vivimos, cómo lo manejamos. Pero bueno, esos 3 consejos, lo que yo te daría. Y, y te diría que tuvieras en cuenta, dentro de lo que te he dicho, algo muy importante que debe ser, tu casa debe ser un poco un refugio dentro de todas las situaciones que se pueden llegar a dar. Así que ten en cuenta y déjale muy claro que cuando la cosa se ponga difícil o haya cualquier tipo de problemas, pues que tiene un sitio al que volver, que tiene un sitio y una referencia de alguien que va a estar ahí siempre. Así que bueno, con esto lo dejo por hoy. Hasta el próximo vídeo.